placer Gracias. que me acompañes acá en mi espacio. Entonces, bueno, nada, vamos a hablar de este tema que además es bastante interesante. Bastante. ¿Cierto? Sí, sí. Cuéntame, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de menopausia? Es decir, ¿cuál es el concepto básico para que todos lo entendamos en casa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Bueno, súper importante iniciar por ahí, entender que la menopausia es una etapa también de la mujer, así como lo es la niñez, la adultez, la juventud, y es el cese de la reproductividad como tal. Las niñas desde que nacemos, desde que somos embriones, tenemos unos óvulos y llega el momento de la menstruación y empezamos a producir ciertas hormonas y en algún momento de la vida esas hormonas o esa reserva ovárica se nos acaba. Entonces, ese periodo de transición en donde se nos están agotando los recursos hormonales, descienden los estrógenos y las progesteronas, lo conocemos como perimenopausia. Es la adaptación de nuestro cuerpo para llegar a ese momento donde ya definitivamente no tenemos más estrógeno y progesterona. Y bueno, y como las mujeres somos estrógeno y progesterona, cuando ellas no las tenemos, ocurren muchos cambios físicos, personales, de humor, desde el punto de vista del líbido femenino. Entonces, todo afecta en esta etapa y por eso es tan importante entender que es una etapa, que es fisiológico, pero que podemos haber de diferentes técnicas, podemos llevarla de una manera más cómoda, por así decirlo. Fíjate que tocaste dos puntos importantes que eran mis dos siguientes preguntas, que era cuáles son esos síntomas o esos signos de alerta para la mujer más allá de la ausencia del periodo menstrual. Y evidentemente también rescato de algo que comentaste, que es un proceso fisiológico. Cuando hablamos de Exacto. proceso fisiológico, hablamos de un proceso Normal. totalmente normal y parte de la evolución y el Exacto. desarrollo de la mujer. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las causas más allá? Porque inclusive tengo entendido que hay periodos premenopáusicos que son más largos que otros, que inclusive no aparece justamente a una edad determinada, va a depender mucho de tu menarquia o el momento en que te desarrollas, pero básicamente cuáles son esos síntomas y cuáles son esas causas que nos definen a la menopausia. Ok, exactamente. De la edad en la que va a aparecer va a depender de lo que acabas de comentar. Mientras más temprano me desarrollo, mientras más chiquitica somos, más temprano va a ocurrir. Y si es mientras más tarde o más grande es la niña, pues más tarde va a presentarse la menopausia. El problema está en que muchas personas se angustian porque creen que es algo patológico, se sienten mal, ya me puse vieja, y no es así, todos vamos para allá. Entonces, lo importante es entender que la menopausia en sí no es tan preocupante o no los va a agobiar tanto como ese periodo de transición. El sofocón, el calorón, el cambio de humor, el no tener ganas de estar con tu esposo, el engordar. Ese es un tema que creo que todas mis pacientes, y una de las razones por la que me contentó muchísimo tu invitación, es que hay una razón fisiológica por el cual hay un aumento de grasa en los gorditos, en los abdominales, y que tiene que ver con eso. Entonces, muchas mujeres se frustran porque estoy comiendo lo mismo, ya no rebajo igual, es que no tengo 20. Ok, es normal, es culpa de la progesterona y los estrógenos, pero si tú conoces cuáles son esos alimentos que tienes que pueden ayudarte a prevenir esos síntomas, a disminuir la cantidad de grasa a nivel abdominal, puedes llevar ese periodo hasta que tu cuerpo se acople, pues. Fíjate que me encanta, parece que tuviese pasado las preguntas con Lo anticipación, hizo. porque el tema de los riesgos del sobrepeso o el aumento de peso tras la menopausia, justamente, y que bueno, ojalá mis pacientes me estén viendo acá en este día, estoy seguro que sí, que estamos conectados allí a través de las redes sociales y de las pantallas de Globovisión, porque normalmente tú explicas eso, es decir, la falta de actividad estrogénica permite o son esas hormonas que controlan la regulación de la lipogénesis, de la acumulación y la producción de grasa corporal. Al no producirlo, tiendes a subir de peso de manera automática. ¿Cuáles son los riesgos para la salud que trae el aumento de peso en una paciente menopáusica? Sí, lo importante de todo este tema desde el punto de vista de salud es que mientras más elevados tengamos, porque no solamente la grasa corporal y bueno, eso que nos hace sentir mal no vernos delgadas, es el tema de que aumenta la tensión, aumenta el riesgo del colesterol, los problemas de ACV, cardiovasculares, entre otros. O sea, va aunado no solamente un aumento de peso, sino un aumento de peso patológico, que nos puede llevar a tener desde un infarto hasta muchas otras patologías. Entonces, que es importante entender que, bueno, que ya no tenemos 20, que tenemos que tratar de eliminar esas grasas que son difíciles para el cuerpo de procesar tanto cuando somos jovencitas, cuando somos un poquito más grandes, por ponerme ahí en el medio, no quiero poner la edad, pero tanto cuando estamos muy jóvenes es más rápido procesar, pero cuando estamos ya viejas también es difícil procesar. Entonces, tratar de evitar esos alimentos
fritos, chicharrón, frituras que vienen en aceites que Tema ya... de ecuación Sí, calórica entonces importante. es importante que al momento de elegir que voy a consumir una grasa, sea una grasa que me ayude más bien a bajar los niveles de colesterol. Entonces, creo que es importante ahí el tema, un balance entre identificar cuáles son alimentos que debo evitar y cuáles son los alimentos que debo empezar a consumir para disminuir esas enfermedades que están asociadas a la menopausia. Podemos definir la menopausia como una crisis metabólica de la edad media, es decir, indiferentemente que sea un proceso fisiológico, el no controlarlo o no tener la sapiencia para poder determinar en ese tiempo premenopáusico, que es, me parece, donde están los errores del control de peso, que de manera ginecológica normalmente ese proceso puede durar meses, puede durar años inclusive, entonces en ese descontrol hormonal tiendes a subir de peso de una manera prácticamente refractaria, pero podemos definir la menopausia como una crisis metabólica de la edad media. Sí, pero la perimenopausia, porque es el momento en que tu cuerpo se está adaptando, o sea, mientras tú estés viendo menstruaciones irregulares, vamos a suponer una niña que se desarrolló a los 9, llegó a los 40 y empieza a tener ese trastorno, me viene la regla, se me va, me vuelve a venir. Ese proceso donde estoy en ese trastorno menstrual, esa es mi perimenopausia. Okay. Ahí tu cuerpo está diciendo, me estoy adecuando a esta situación y empiezo a engordar, a caerse el cabello, estoy de mal humor, no me mires, que no me toques. Pero después de esta crisis perimenopáusica, que llega a la menopausia, el cuerpo se acostumbra que no tengo estrógeno, que no tengo progesterona, y yo tengo que darle los recursos para ayudarlo a que, bueno, a que él se está adaptando, pero vamos a darle una mano. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas que tú le das a tus pacientes en este tema, en ese proceso, muy rápidamente, porque ya se nos agota el tiempo para que des tus redes sociales, pero cuáles son esas recomendaciones muy básicas? Mira, además del tema de consumir omega 3, pescados blancos para ayudar a bajar la ingesta de colesterol, es importante entender que también tenemos un tema con la osteoporosis, porque las mujeres en la menopausia necesitan 20 o 30% más de calcio. Y piensan que consumiendo leche o yogur lo van a conseguir. El eneldo, la semilla, lo que es el hinojo, ellos van a ayudarte a consumir muchísimo más cantidad de calcio para no presentar ese riesgo de fracturas, ese riesgo de osteoporosis que también viene asociado que también es fisiológico. Entonces, quitar las grasas que son trans, tratar de consumir merey, nueces, todo este tipo de cosas y consumir más productos que tengan una gran fuente de calcio y que realmente pueda ayudar a tu cuerpo a adaptarse en este metabolismo. Yo creo que es importante que llevemos un estilo de vida saludable que, así como dice la doctora Flor Ángel, indiferentemente de ese periodo perimenopáusico, que es el momento donde debes controlarlo, ciertamente es un proceso fisiológico, pero no te entregues a él. Creo que puedes tomar alternativas de llevar un estilo de vida saludable, hacer actividad física, comer de manera balanceada, comer de absolutamente de todo, para que obviamente en ese proceso no sea uno de los cambios de la menopausia, que te deje unos kilos que obviamente no deseas. Tus redes sociales, Flor Ángel, para todos aquellos que quieran contactarte. @DRA.FlorAngelvera, me pueden conseguir por mi página web www.draflorangelvera.com, igualito en Instagram, doctora Flor Ángel Vera. Perfecto, allí las tienen obviamente en pantalla y estoy seguro que en otra oportunidad vamos a estar invitando a Flor Ángel para hablar de otros temas de salud ginecológica o salud femenina que son súper interesantes y que además son siempre muy deseados por ustedes. Recuerden que a mí pueden seguirme por